Bueno, la clase pasada vimos proposiciones, vimos después un poquito de introducción a la lógica de predicados. Vamos a comenzar con un breve repaso de lo que hicimos la clase anterior. La clase de hoy en realidad es un poquito corta, no va a ser las 3 horas que duramos la vez pasada, y principalmente porque avanzamos mucho, avanzamos hasta el tema de lógica de predicados y vimos unos cuantos ejemplos. Entonces, bueno, para los que no habían podido integrarse la vez anterior, mi nombre es Fabián Blandón, soy ingeniero en informática y máster en telemática. Este curso pertenece al diplomado y bachillerato en ingeniería informática de la UNED. Si tienen algunas consultas específicas, por ejemplo, algún ejercicio que no hayan podido resolver de los que vienen en las lecturas o de los que están en la plataforma, en Moodle, de los que son como quizzes que aparecen en línea, pues si tienen alguna duda de esos también lo podemos ver. Y pues lo mejor es que ustedes puedan compartir sus preguntas con todos a través del foro de consultas que está en la plataforma Moodle. Muy bien, entonces los temas para hoy van a ser un breve repaso de la validez de teoremas, la sintaxis de la lógica de predicados. Como les decía, esto pues lo adelantamos la semana pasada. Y siguiente, el tema de proposiciones categóricas y la validez de silogismos categóricos, que es la última parte y también una de las más importantes en cuanto a lógica de predicados. En cuanto a la validez de teoremas, vamos a hacer un repaso con un ejercicio similar al que hicimos la vez pasada. No vamos a tomarnos, como les digo, demasiado tiempo. Es más bien un repaso para reforzar un poquito. Entonces, tenemos esta expresión que, como ustedes verán, por la forma que tiene, consiste de dos proposiciones compuestas, ¿verdad? Estas que están acá subrayadas, y que están unidas a través de este i. Muy importante, ¿verdad? Para que tenga la forma de un teorema, estas proposiciones compuestas siempre deben estar unidas a través de ese i. De manera que podemos tener en este caso 2, pueden ser 3, 4 o pueden ser más, pero siempre separadas por ese i. Además, van a tener una conclusión. Esa conclusión se va a terminar presentando en forma de un condicional. Y ese condicional nos va a llevar a la conclusión que también puede ser una proposición compuesta. Es decir, puede ser algo como lo que se muestra acá, o bien puede ser una proposición simple. Sin embargo, la forma general es esta que se muestra acá. ¿Okay? Muy bien. Lo que haríamos entonces es, para comprobar la validez de este teorema, es crear la tablita de verdad. Habíamos mencionado que la tabla de verdad se hace colocando a la izquierda, en las primeras columnas, las proposiciones simples que vamos a utilizar. En este caso tenemos P, Q y R. Hay varias formas de hacerlo. Para mí esta es quizás la forma más sencilla porque trabajamos directamente sobre la proposición y no tenemos que estar recreando, digámoslo así, partes completas de la proposición. Entonces, digamos que nos queda bastante resumido el formato de la tabla de verdad. Entonces les decía, en las primeras columnas vamos a presentar las proposiciones simples y en orden alfabético les mencionaba que el total de proposiciones simples que vamos a emplear es 2 elevado, perdón, la cantidad de combinaciones posibles de las proposiciones simples va a ser 2 elevado a el total de proposiciones simples. En este caso serían 8 combinaciones posibles. En la primera columna la mitad van a ser verdaderas y la mitad falsas. Entonces van a ser 4 y 4. En la siguiente columna va a ser la mitad de la anterior, es decir, van a ir de 2 en 2. Y en la última columna la mitad de la anterior, es decir, van a ir de 1 en 1. Siempre comenzando con el verdadero.
Ahora, uno podría decir, bueno, pero puedo comenzar con cualquiera, verdadero o falso, el resultado va a ser el mismo. Sí, lo que pasa es que para una cuestión de orden y para estar todos, digamos, uniformados, lo mejor es que lo hagamos así, comenzando con los verdaderos. Muy bien, una vez que tenemos esto, entonces lo que haríamos es proceder a completar cada una de las operaciones. Y para eso es importante que vayamos numerándolas, es decir, que desarrollemos esto de forma ordenada, tanto para nosotros, como conforme vamos haciendo la operación, como en el caso, digamos, si fuera el profesor que se lo revisa, pues también que el profesor sepa qué es lo que hicieron de primero y qué hicieron después. Entonces, pasa lo siguiente. En esta expresión vamos a ir resolviendo los paréntesis de adentro hacia afuera, de manera que lo primero que tendríamos que resolver es el paréntesis de más a la izquierda, pero ese paréntesis de la izquierda está junto con otro paréntesis que está a su mismo nivel y que eso lo que indica es que tendríamos que resolver primero ellos dos. Entonces, por eso aquí tenemos este como el 1 y este como el 2. Y esos dos están rodeados de un único paréntesis. Entonces, esto sería, esta operación de acá sería la que resolveríamos en tercer lugar. A la par, habíamos visto que hay otro paréntesis que está, digámoslo así, al mismo nivel, ¿verdad? Y que dentro de él se encuentran otros dos paréntesis que están también a ese mismo nivel dentro del paréntesis de afuera. Entonces, estos serían los que vamos a resolver como cuarto y quinto. De sexto, la operación que los resuelve. Y a continuación, de séptimo, esta conjunción que es la que resuelve toda esa parte de la izquierda que corresponde a el antecedente. ¿Okay? Ahora, una vez que tenemos el antecedente, hasta esta operación número 7, lo que continuaría, lo que seguiría es resolver la conclusión, ¿verdad? Y por último, entonces, nuestra operación final se resumiría en hacer 7 condicional 8. ¿Okay? Entonces, sí, vamos a irlo viendo. En esta ocasión no les estoy poniendo todos los valores de verdad de toda la tabla, sino solamente el valor resultante de cada operación. La vez pasada lo hicimos así, pues para ir llevando las operaciones paso a paso. Sin embargo, no es indispensable. ¿Okay? Okay. Vamos a ver algo pasa aquí con el display. Listo. En la segunda columna tendríamos esta operación. Como les decía, no vamos a ver las operaciones individuales en cada una. Ya los operadores, creo que ustedes los manejan bien a esta altura. Es básicamente un resumen para ver cómo quedaría ya con un formato un poco más resumido. La disyunción que sigue nos quedaría con este resultado. A continuación, como les decía, haríamos las siguientes dos. En este caso, anoté esas dos porque son las negaciones. En este caso sí anoté, digamos, los resultados de esas negaciones porque no se habían resuelto antes. Es decir, no están en la columna de la izquierda donde se encuentran las proposiciones simples. A veces se pueden colocar esas negaciones en esa columna de la izquierda para no tener que resolverlo más adelante. Sin embargo, no hay ningún problema si lo resuelven ahí directamente. Estas dos, ¿para qué nos sirven? Bueno, nos sirven para resolver esa columna número 4. Seguimos con el paso 5, ¿verdad? Otro condicional, 6, 7, 9, perdón, 8 y 9 como lo habíamos visto. ¿Qué nos da como resultado acá? Nos da como resultado que esto, por ser una tabla donde todos los valores de verdad de cada una de sus filas son verdaderos, recibe el nombre ¿de qué? Publíquenlo en la sección de preguntas y respuestas. ¿Qué nombre recibe esta tabla?
donde todos sus valores para cada una de sus filas es verdadero. ¿Qué nombre recibe? Publíquenlo por acá en la sección de preguntas y respuestas. Sí, pregunta por aquí una compañera, vamos a ver. Catalina pregunta si se graba la sesión. Sí, sí se graba la sesión, está siendo grabado. Muy bien, entonces, a ver, ¿quién me dice? Ok, dice por aquí Cristian, se llama tautología, Flori, tautología, excelente. Hay un usuario que dice Anonymous, está bien, dice tautología. Ok, exactamente. Si tuviera más de una línea que fuera también falsa, entonces se llamaría una contingencia, y si tuviera todas las líneas falsas, entonces recibiría el nombre de contradicción. Entonces, habíamos hablado de que esta es la forma de mostrar la validez del teorema. Les había mencionado también que existen otras formas, sin embargo, esta es la más sencilla, aunque probablemente también la más larga. ¿Okay? Muy bien. Entonces, en resumen, este es un teorema válido. ¿Okay? Bien, sobre la sintaxis de la lógica de predicados, habíamos visto algunos ejemplos. Creo que también ustedes, probablemente por la cuestión de la tarea, hayan avanzado un poquito en el tema. Vamos a hacer este pareo que es tomado de un examen que hicimos hace un tiempo. Entonces, vamos a revisar. Dice, algunos extrañan a Javier. En la columna de la derecha están las opciones en las que podemos escoger. Entonces, tenemos en total 6 opciones. Vamos a ver, vamos a ir haciéndolo una por una. Algunos extrañan a Javier. ¿A dónde creen ustedes que va la formalización de esta expresión en la columna de la derecha? Vamos a numerarlas, de la 1 a la 6. ¿En cuál de las opciones creen ustedes que está la formalización de esta opción A? Algunos extrañan a Javier. ¿Cuál opción? Tómense su tiempo, sus 10 segundos, tranquilos. La opción ¿a dónde iría? ¿En cuál número de opción? Bueno, no están numeradas, como les digo, pero asumamos que van de la 1 a la 6. ¿Cuál opción creen ustedes que se formaliza? Algunos extrañan a Javier. Vamos a ver, muy bien. Dice, Cristian dice en la tercera, Flori dice en la tercera. ¿Quién más dice que en la tercera o que no es la tercera? A ver, ¿en cuál de las opciones de la derecha, numeradas del 1 a la 6, se formaliza? Algunos extrañan a Javier? Muy bien, Catherine dice opción 3. Ok, excelente. Entonces, efectivamente, tenemos tenemos ahí la opción, la tercera, donde hay un operador existencial que nos dice que para algunos X se cumple que XJ, oh, perdón, aquí está, sí, que algunos X extrañan a Javier. Recuerden que esto es un operador de relación, ¿verdad? Y la relación se lleva o se describe desde el primer sujeto hacia el segundo sujeto. Así es como funciona. Excelente. Entonces ya resolvimos esto. Siguiente opción. Dice, todos los jugadores odian a Luis. ¿En cuál creen ustedes que se ubica la
formalización de todos los jugadores odian a Luis. Ok, muy bien. José Pablo ya ha contestado también la 3, Jorge también, Daniel, excelente, muy bien, los veo muy bien, los veo afilados. Ok, la opción B, todos los jugadores odian a Luis. Buenos días. Buenos días. Tengo un asistente por acá. Salud. Dice Flori que en la sexta. Ok, vamos a ver. ¿Quién más vota por la sexta? Bueno. La opción 6 dice Cristian. Ok, muy bien. En este caso dice que para todos, ¿verdad? Para todos entonces es cuantificador universal. Dice todos los jugadores odian a Luis. En este caso, vean que la forma de la expresión nos indica que, en resumen, si alguien es jugador, entonces odia a Luis, ¿verdad? Entonces la expresión quedaría de esta manera. J de X, implicación OXL. Y igual se cumple que el primer sujeto se relaciona con el segundo. Entonces, ese X representa a todos. Entonces, ahí está, muy bien. Continuamos. Dice, si Luis ama a Ana, todos son felices. Bueno, esto está como de telenovela, ¿verdad? La opción C, entonces, ¿a dónde se representaría? Si Luis ama a Ana, todos son felices. ¿Dónde creen ustedes que se representa esta? Ok, Daniel había contestado también la opción 6. Excelente, Daniel. Muchas gracias. ¿Dónde creen ustedes que se representa la opción C? Si Luis ama a Ana, todos son felices. Esta está un poquito más engañosa, ¿verdad? Dice José Pablo que en la opción 1. ¿Quién más vota por la 1? Cristian dice también que en la primera. Ok, Catherine, opción 1 también, muy bien. Ok, bueno, vamos a dejar la atención exactamente en la opción 1. Vean que podemos hacer una combinación de expresiones donde algunas tienen cuantificadores y otras no, ¿verdad? Como les había mencionado anteriormente, la ventaja que tiene la lógica de predicados sobre la lógica de proposiciones es que nos permite elaborar proposiciones compuestas más complejas, ¿verdad? Con un mayor alcance por la diversidad de operadores con que contamos. Y de, ¿cómo se llama? Y los cuantificadores, ¿verdad? Muy bien, entonces la opción C sería la A. Bueno, se me ha olvidado algo importante. Obviamente, sobra una opción. Ahora, la telenovela se pone un poco mejor, porque dice, Luis ama a Ana, pero ama a algunos. Ahora sí. Entonces, la opción D, que nos formaliza la opción D. Ok, Flori dice, creo que la primera, pero no estoy segura. Ok, ahora sí está segura. Jorge dijo también que 1. Reiner, opción 1, excelente. Daniel también. Muy bien. Dice, ok, la D. Luis ama a Ana, pero ama a Ana. Ana ama a algunos. Okay. ¿Dónde se formaliza? ¿Dónde se formaliza la opción D? Catherine dice que es la opción 5. Qué triste. Bueno, es triste, pues sí son las telenovelas, ¿verdad? Esta es una telenovela lógica. Muy bien.
Entonces, ¿quién más vota por la opción 5? Dice Cristian que la quinta. Flori, a ver, ¿está segura? Vamos a ver, dice Luis ama a Ana, ¿verdad? Pero no nos quedan muchas opciones para escoger dónde esté algo similar, ¿verdad? Dice ama, que es el predicado, Luis a Ana. Ok, esa es esta primera parte. Pero, ¿verdad? Pero sería en este caso un I, ¿verdad? Muy importante. Pero lo traducimos como un I, como una conjunción. Y dice Ana ama a algunos. Ok, bueno, ya podríamos descartar acá por el I. Pero además, la otra opción que se parece es esta, donde dice a, ¿verdad? Que sería el predicado ama, a, ¿verdad? Para en este caso, el sujeto es un sujeto definido, ¿verdad? Que es Ana. Y la X que representa a algunos, que es el sujeto indefinido. Entonces sí, sería la opción 5, exactamente. Muy bien, sería la 5, muy bien. Reiner, Daniel, Flori, eso, Flori. Muy bien, ahora sí, todos de acuerdo. Y por último, ¿verdad? Dice, todos aman a Javier, ¿verdad? Ya vimos que en esta parte, pues, Luis ama a Ana, entonces, digamos que solo tenemos estas opciones, tendríamos que descartar que Luis ama a Ana. Bueno, lo descartamos de las opciones, pero en la telenovela sigue amándolo. Y todos aman a Javier, por lo tanto, sería esta opción de acá, ¿verdad? Muy sencillo. Para todos los X se cumple que aman esos X, ¿verdad? A J, que es Javier. Bien, este es un resumen muy breve de las proposiciones, perdón, de la lógica de predicados y la forma de representar sus proposiciones, ¿verdad? Con diferentes formas, con diferentes conectivos y con valores universales y existenciales, ¿ok? Entonces, lo que nos compete ahora es ver el tema de proposiciones categóricas. Ya habíamos hecho una introducción a un poco de las proposiciones categóricas, sin embargo, no hemos visto todas las formas. Un segundito para decirle a mi hijo que me ayude un momento. Ok, muy bien. Entonces, les mencionaba que habíamos visto unos cuantos ejemplos de proposiciones categóricas, pero digamos que a modo de introducción no habíamos desglosado bien cuáles son, ni tampoco para qué se pueden utilizar. Pregunta Cristian por acá. Vamos a ver. José Pablo dice, ¿cuáles serían los predicados y sujetos en la C? Vamos a volvernos un poquito para dejar esta consulta aquí resuelta en la C. Dice si Luis ama a Ana. Ok, los predicados serían ama, ¿verdad? Y felices, que es lo que se dice de los sujetos. Y los sujetos en este caso serían Luis, Ana, que son sujetos definidos, y todos, que se refería, en este caso X, va a hacer referencia a todos, que sería un sujeto indefinido. Dice Cristian que si podemos negar el cuantificador directamente o cuando se niega una función proposicional se tiene que negar la proposición. Bueno, en realidad esto va a depender del significado que tenga la frase que estamos expresando. Pero también sucede que en los cuantificadores universales, que lo hemos revisado en la semana tras anterior, hay equivalencias. Entonces, una equivalencia lógica implica que
una expresión negada puede traducirse en otra expresión negada, pero utilizando el símbolo contrario. Es decir, si tenemos una negación utilizando un cuantificador universal, eso tiene una equivalencia utilizando un cuantificador existencial, pero colocando la negación en una posición distinta. ¿Okay? Entonces, aquí, digamos, para contestarle a Cristian, el asunto es que sí se puede negar el cuantificador directamente. Ahora, normalmente vamos a utilizar un valor literal de las proposiciones. ¿Okay? Por ejemplo, si en una expresión utilizáramos es falso que todos aman a Javier, ¿verdad? Para tomar como ejemplo la opción E, entonces ese es falso que todos podemos agregarle esa negación previo al cuantificador universal. ¿Okay? Bueno, pero haber contestado la pregunta. Si no, igual lo podemos revisar al final. Muy bien, entonces les decía que las proposiciones categóricas, habíamos hecho una breve introducción, sin embargo, el asunto acá es ahondar un poquito más y ver para qué nos sirven. Tenemos básicamente 4 tipos de proposiciones categóricas. Y aquí tenemos 4 ejemplos. ¿Okay? El primer tipo lo vamos a llamar el universal afirmativo, ¿verdad? En este caso, porque utilizamos el cuantificador universal y porque, como les decía, pues es una afirmación. ¿Okay? El ejemplo dice acá, todos los gatos son pardos. ¿Cómo traducimos eso? Bueno, habíamos dicho que se utiliza para las proposiciones categóricas, que es un tipo de proposición particular, porque siempre va a tener esta forma. Es decir, cuando decimos todos los algo son algo, siempre va a tener esta misma estructura. Va a tener el cuantificador universal al inicio, haciendo referencia a un sujeto indefinido, y después va a venir un predicado haciendo referencia a ese sujeto, un condicional que hace referencia a otro predicado aplicado al mismo sujeto. Sería esa la forma de una proposición universal afirmativa. Y se va a denotar con la letra A. ¿Okay? Entonces, de forma resumida, vamos a trabajar con las letras de esta manera. Si no vamos a utilizar, digamos, todo el nombre completo de proposición universal afirmativa. Entonces, si ya sabemos que tiene esta forma, va a ser A. Eso es lo que la va a representar. La siguiente es cuando hacemos una negación. ¿Okay? Si decimos ningún oso es felino, ¿verdad? En este caso, ese concepto de que no es felino se aplica a toda la población. Entonces, igual, utilizamos un cuantificador universal. Vean que aquí estamos diciendo para todos los X, si O de X, entonces no F de X. Es decir, si cumple el primer predicado, entonces no puede cumplir el segundo predicado. ¿Okay? La forma de representarlo es con la letra E. En este caso, vean que la forma, mucho gusto, José Pablo. En este caso, la forma es muy similar. Recuerden que la expresión, la primera va a ser todos los X, todos los sujetos tienen un predicado, por lo tanto, esos sujetos tienen otro predicado. En el segundo caso, vamos a decir que ningún sujeto que tiene un predicado, entonces puede tener otro predicado. Y la forma va a ser esta. ¿Okay? Vamos a cambiar los predicados, pero como les digo, la forma va a ser exactamente la misma. Lo que cambia con respecto a la primera es que estamos agregando esa negación. Eso es todo. Vamos a utilizar la letra E para representar a la proposición categórica universal negativa. A continuación, la siguiente sería una proposición existencial positiva. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de algunos, ¿verdad? Cuando no hacemos referencia a toda la población, entonces utilizamos el cuantificador existencial y
esta expresión que dice algunos perros ladran, entonces vamos a tener al atributo perro, que se dice de esa población, y esa población también va a tener el atributo de que ladran. ¿Okay? Entonces aquí, así es la forma de expresar que algunos perros ladran. ¿Okay? Importantísimo, recuerden, siempre van a tener estas formas. Si es universal, siempre va a tener un condicional. Si es existencial, siempre va a tener una conjunción. ¿Okay? La letra que se utiliza para una proposición categórica existencial afirmativa o positiva sería la letra I. Y por último, el existencial negativo, ¿da? Dice aquí dice algunos gatos no duermen. Similar, ¿verdad? Tenemos los dos predicados unidos por una conjunción y se niega ese segundo predicado. Entonces, ven que dice que algunos X son gatos y que algunos de esos X no duermen. Y la letra que se utiliza es la O. Entonces vean que en realidad es bastante sencillo. A, E, I, O, en el orden de las vocales tal como las conocemos. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve para resolver un tipo de problema específico de la lógica que se llama un silogismo categórico. ¿Okay? El silogismo categórico tiene una forma muy particular. De hecho, esta es la única forma que tiene. Va a tener dos proposiciones categóricas, es decir, van a tener la forma de lo que acabamos de ver, y va a tener una conclusión, que también es una proposición categórica. ¿Okay? Esa es la característica de este silogismo categórico. Como les decía, tiene dos premisas que nos llevan a una conclusión. Básicamente, eso es todo. Ahora, lo que tenemos que hacer es resolver esto. ¿Resolver en qué sentido? Necesitamos determinar si es válido o no es válido. Es decir, si este razonamiento a través de esas dos premisas efectivamente nos puede conducir a esa conclusión. ¿Okay? Ahora, en esto, en realidad, digamos que en el razonamiento cotidiano que nosotros utilizamos, ¿verdad? Es muy común que podamos llegar a conclusiones que no son lógicas. Sin embargo, nos suenan como si lo fueran. ¿Okay? Y en realidad el conjunto de posibilidades es sumamente reducido. ¿Okay? Ya lo vamos a ver. Entonces dice, algunos reptiles son peligrosos. Todos los lagartos son reptiles. En conclusión, algunos lagartos son peligrosos. Es decir, aquí necesitamos determinar si realmente, si efectivamente es posible llegar a la conclusión de que algunos lagartos son peligrosos teniendo estas dos premisas. ¿Okay? Ahora, digamos que hay algo que se llama inferencia. Uno podría inferir que de las premisas sí se podría llegar a esa conclusión. Lo que pasa es que esa inferencia pues puede ser que no sea real, es decir, que no pueda permitirnos comprobar si efectivamente con ellas dos y solo a partir de ellas dos se puede obtener ese resultado. Entonces, eso es lo que vamos a determinar. Lo primero que vamos a hacer entonces es darle determinar a qué categoría pertenece cada una de esas proposiciones, de esas premisas. ¿Okay? Algunos reptiles son peligrosos, recuerden, A, E, I, O. Entonces, algunos son, en resumen, algunos son es existencial afirmativa, ¿verdad? Algunos son. Todos los lagartos son reptiles. Todos son, ¿de qué tipo sería? Todos son, ¿de qué tipo sería? Contesten por ahí. Sería A, E, I, O. ¿De qué tipo es? Todos los lagartos son reptiles.
Todos los lagartos son reptiles. Sería A, E, I, O. Todos los lagartos son reptiles. A, E, I, O. ¿De qué tipo sería? Ok, excelente. Jorge dice A. Cristian coincide. Flori también. José también. Ok, excelente. Efectivamente, es de tipo A. Todos los lagartos son reptiles. Universal afirmativa. En conclusión, la conclusión de qué tipo sería. Dice, algunos lagartos son peligrosos. Va de nuevo, ¿verdad? Esta es existencial afirmativa. Entonces, es de tipo I. Okay. Algunos lagartos son peligrosos, entonces, muy bien. Flori, de tipo I. Excelente. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es contrastar esto con una tablita que ya existe y que nos permite cotejar si con las características que tiene este silogismo categórico se determina que es válido o no. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es determinar algunas cositas y contrastar nuestros resultados con la tabla. Y la tabla nos dice, al final, si esa expresión es o no es válida. ¿Sí? Bien, lo siguiente sería determinar esto. ¿Cómo se llama? El predicado que se repite en la premisa mayor es la que está de primera. El predicado que se repite en la premisa mayor y en la conclusión se le va a llamar el término mayor. ¿Okay? Y vamos a utilizar una letra para identificarlo. Vamos a utilizar la letra M. Entonces, vean que la regla es muy sencilla. Está en la premisa mayor, que es la primera, y en la conclusión, ¿verdad? El término que se repite es el término mayor. Siguiente, el término que se repite en ambas premisas va a recibir el nombre de término medio. Y por último, el término que se repite en la premisa menor y en la conclusión se le va a llamar término menor. ¿Okay? Muy sencillo. Y como les decía, vamos a utilizar estas letras. P para identificar el término mayor, N para identificar el término medio y S para identificar el término menor. ¿Okay? A continuación, entonces, lo que vamos a hacer es colocar esos términos en el orden, como los acabamos de ver, en cada una de las proposiciones categóricas. Entonces, la primera sería MP. Vean que aquí está M, aquí está P. Para la segunda premisa, sería tipo SM. Y para la conclusión, normalmente la conclusión va a ser de tipo SP. ¿Okay? Lo normal es que en una proposición categórica las conclusiones sean de tipo SP. ¿Okay? Si por alguna cuestión la conclusión no fuera de tipo SP, podría deberse a que dentro de la redacción se pueda deducir que la conclusión no está al final, sino por ejemplo que está al principio. Vean que aquí estamos hablando de que al final de cuentas un silogismo categórico es un condicional, ¿verdad? Y es un teorema, es decir, tenemos esta opción y esta opción que nos llevan a esta conclusión. Vean un segundito.
Ok, muy bien. Lo que sucede acá tras bambalinas es que estoy utilizando mi computadora para ver el chat y utilizo la pantalla del televisor para ver la presentación, y entonces estoy usurpando la pantalla que utilizan mis hijos para jugar con el Nintendo Switch. Muy bien, entonces les decía que esta es la forma normal de un silogismo categórico, pero que eventualmente se podrían encontrar con que la conclusión no esté acá, sino que esté colocada en otro lado. Sin embargo, el sentido siempre va a ser el mismo. Es decir, esto, como les mencioné, es un teorema donde tenemos dos proposiciones que están separadas por una conjunción y que al final van a tener un condicional. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿para qué nos sirve esto de acá? ¿Para qué nos sirve haber determinado MP, SM y SP? Bien, nos sirven para lo siguiente. Ese MP, SM, en un momento, MP, SM, ¿verdad? Que lo encontramos acá en esta columna que dice primera figura, ¿verdad? Nos va a indicar cuáles son los posibles modos válidos que puede tener una proposición, un silogismo categórico para esa figura. Y en realidad son muy limitados, son solo estos 4. ¿Okay? Entonces, ¿qué vimos? Que es efectivamente MP-SM, ¿verdad? SP por defecto va a estar ahí. Y que únicamente vamos a tener AAA, EAE, IAI o EIO. Y resulta que este silogismo categórico tiene la forma IAI. ¿Okay? Por lo tanto, el resultado de esto es que el resultado de esto es que este silogismo categórico que acabamos de ver no es válido. ¿Okay? Es decir, de esas dos premisas, aunque podría sonar lógico que se puede llegar a esa conclusión, pero a través de ellas dos no es totalmente definitivo que se pueda deducir esa conclusión. ¿Okay? Entonces, bueno, esta tablita es básicamente lo que nos va a resolver al final de cuentas el problema, ¿verdad? De determinar si un silogismo categórico es válido o no es válido. Ahora, digamos que el contenido del silogismo pues está todo dentro de un mismo contexto. Eso es muy importante. Voy a volver un segundito a ver la expresión. ¿Okay? Es decir, vean que estamos hablando de reptiles peligrosos, de lagartos que son reptiles, de lagartos que son peligrosos. Es decir, todos esos atributos que le estamos dando a estos sujetos están dentro de un contexto y no son ambiguos, ¿verdad? Es decir, sí, efectivamente uno puede determinar que los reptiles son peligrosos y que los lagartos son reptiles. Entonces, todas las palabras que estamos utilizando, todos esos atributos, se pueden enmarcar dentro de un único contexto. ¿Okay? No son ambiguos. Si el contexto fuera muy amplio y una palabra se prestara para tener más de un significado, entonces ahí tal vez no estemos hablando de un silogismo categórico. ¿Okay? Entonces también eso es muy importante, que todas esas expresiones que estemos utilizando pertenezcan al mismo contexto. ¿Okay? Que sería la forma, pues obviamente, de poder efectivamente utilizar la tabla y darle un resultado a la expresión que estamos evaluando. Muy bien. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Dice, ningún triángulo es circular. Algunos triángulos son figuras y luego algunas figuras no son circulares. Hablo un segundo. Tal como vimos, a esto se le llama el modo. Entonces, vamos a calcular inmediatamente el modo. ¿Okay?
vamos a decir cuáles son las 3 letras que identifican el modo. ¿Cuáles serían esas 3 letras? No sé cuáles son. Y ahí, yo no sé cuáles son. ¿Cuáles son las 3 letras? Dígame cuáles son esas 3 letras que identifican el modo. Ok, dice Cristian que el modo es EIO. ¿Qué dicen ustedes? Dice Jorge que también es EIO. José dice que es EOO. Vamos a ver quién más. Flori dice EIO. Van 3 contra 1. ¿Quién más? Ok, Catherine dice EIO. Ok, José Pablo le van ganando. Ok, muy bien. José Pablo ya lo identificó. Buenísimo. Ok, excelente. Entonces, sí, el modo sería EIO. Y la figura, ¿verdad? La figura sería MPMS. ¿Cuál es el término medio? Triángulos, ¿verdad? El que se repite en las dos premisas. Normalmente es el que sacamos de primero porque es el más fácil. Triángulos está, o triángulo, premisas es el término medio, entonces quiere decir que ambas comienzan con M. A ver. Creo que algo pasó con el video. Ok, ¿me pueden indicar si se ve bien? Es que de repente en mi pantalla apareció que no se mostraba el video. ¿Me pueden indicar si se ve y se escucha bien? Ok, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Dice que hubo un pequeño corte ahí. Muy bien, entonces, les decía que el término medio usualmente es el más fácil de identificar. En este caso es triángulo, es decir, ambas premisas comienzan con M. Circular está en la premisa mayor y en la conclusión, sería P. Y la premisa menor sería figuras, que está en la premisa menor y en la conclusión. Entonces, la figura sería MP-MS. ¿Okay? Entonces, nuestra proposición categórica tendría esta forma. Dice que es
segundito. Dice que es MP, MS y la conclusión que debe ser SP. Y el modo, como ya lo constatamos, el modo es ello. Por lo tanto, en este caso sucede que el silogismo es válido. ¿Okay? Es decir, a través de esas dos premisas, volvemos un segundito, a través de esas dos premisas, efectivamente sí podemos llegar a afirmar que algunas figuras no son circulares, sabiendo que ningún triángulo es circular, pero que algunos triángulos son figuras. Es decir, sí podemos determinar esta conclusión a través de sus premisas. ¿Okay? Muy bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Cómo lo ven? Vamos a ver, ¿se ve nuevamente? Ok, avísenme por favor si se ve otra vez. Ok, ¿se ve y escucho bien? Ok, muy bien, ya se ve. Ok, entonces esta es una forma para determinar la validez del silogismo categórico. Existe una segunda forma, ¿verdad? Que no es a través de la tabla de figuras y modos, sino que es a través de un conjunto de reglas que de forma resumida se les conoce como las reglas S2 a S6. Para poder aplicar esas reglas hay que utilizar unos cuantos conceptos adicionales. Sin embargo, pues es un proceso bastante sencillo. Entonces, lo primero es utilizar este concepto de el concepto de distribución. Saber cuándo un término es distribuido y cuándo no. ¿Okay? Se dice que un término, ya sea un sujeto o un predicado, en una posición categórica está distribuido si él hace referencia a todos los miembros de la clase designada por el término. ¿Okay? En resumidas cuentas, esto lo que quiere decir es que cuando tenemos una expresión que es de tipo A, el sujeto está distribuido y el predicado no. Si tenemos una expresión de tipo E, el sujeto está distribuido y el predicado también. Si tenemos una expresión de tipo I, ninguno de los dos está distribuido. Y si tenemos una expresión de tipo O, no está distribuido el sujeto y sí está distribuido el predicado. ¿Okay? Básicamente eso es todo lo que necesitamos saber. No es, digamos, como tan importante ponerse a filosofar sobre el concepto de la definición del concepto de distribuido. ¿Okay? Entonces, básicamente eso es menos más, menos menos, menos más. Así es como va a funcionar. Entonces, vamos a ver por qué es importante este concepto de distribuido. ¿Okay? Primero, lo que vamos a hacer es determinar, entonces, de acuerdo al tipo de proposición, quién está y quién no está distribuido. La primera dice que es ningún triángulo es circular. Ninguno dijimos que era, entonces, existencial negativa, ¿verdad? Tipo E. La siguiente es algunos son. Algunos son es de tipo I, ¿verdad? Algunos son es de tipo I, que es existencial afirmativa. Y la última es algunas no son, que sería existencial negativa, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que ocupamos saber, ¿verdad? Esta parte de la derecha de esa tablita que está ahí abajo indicada. Una vez que terminamos esto,
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a correr esto un poquito para arriba para que nos dé espacio. Ahora sí, vamos a aplicar las reglas. ¿Ok? Esa parte es fundamental. Esto, ¿ok? Para que nos sirva como insumo para esto que sigue. Entonces dice, ningún triángulo es circular, algunos triángulos son figuras, algunas figuras no son circulares. ¿Será o no será cierto eso? Bueno, resulta que ya lo comprobamos por otro método. Pero ahora lo que vamos a hacer es aplicar las reglas S2 a S6 de manera que si se cumplen todas las reglas, entonces el resultado es positivo. Si se incumple alguna de las reglas, entonces el resultado es negativo, independientemente de cuál es. Ahora, otra cosa importante acá es que puede ser que alguna de las reglas no aplique al ejercicio que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, en ese caso, digamos que no cumple, no porque, digámoslo así, no tenga la condición, sino que no cumple porque esa característica no aplica a la expresión que estamos utilizando. ¿Okay? Bien, entonces, la regla S2 dice, el término medio debe estar distribuido en por lo menos una de las premisas. ¿Okay? Entonces, vimos que el término medio, que es triángulo, de acuerdo con lo que definimos en la parte anterior, va a estar distribuido en la primera premisa, que es este signo de más, que está por acá con rojo, ¿verdad? Entonces, el término medio efectivamente sí cumple con lo que dice la regla de S2, que va a estar distribuido en una de las premisas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros, compañeras? ¿Se entiende este concepto de que el término medio está distribuido en una de las premisas? Ok, dice Katherine que no tenía la tabla. Ok, excelente. No, si no han hecho, si les falta algo de la tarea, ya con la clase de hoy ya lo completan bien. Entonces, ¿vamos bien? ¿Todos? ¿Se entiende y esta regla S2? ¿Verdad? ¿De dónde sale eso de que el término debe estar distribuido? Les digo porque en la plataforma un compañero me hizo una consulta de esto, ¿verdad? Y básicamente se refería a tener el concepto de distribuido ahí a mano. ¿Ok? Ok, excelente. Muy bien. Entonces, la regla S2 sí se cumple. ¿Okay? La regla S3 dice, todo término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa que lo contiene. Entonces, el término distribuido en la conclusión, como podemos ver, es circulares, ¿verdad? Que es el segundo. ¿Está distribuido en la premisa que lo contiene? Sí, está distribuido en la primera premisa, que es la que lo contiene. ¿Okay? Por lo tanto, sí se cumple la regla S3. ¿Okay? A continuación, pregunta, ¿alguna premisa debe ser afirmativa? ¿Okay? Ninguno es negativo, algunos son, es positivo. Efectivamente se cumple porque la segunda premisa es afirmativa. ¿Okay? Muy bien. A continuación dice, si la conclusión es afirmativa, las dos premisas tienen que ser afirmativas. Si la conclusión es negativa, una de las premisas también debe serlo. Ok, entonces, revisemos la conclusión. Revisemos la conclusión. Dice, algunas figuras no son circulares. Por lo tanto, la conclusión es negativa. Okay. Una de las premisas debe ser negativa. ¿Qué sería la primera? Ninguno. Okay. Entonces aquí sería, algunos son, y aquí es, ninguno es. Se cumple entonces la regla S5. Y por último dice,
Si la conclusión es particular, particular quiere decir existencial. Si la conclusión es particular, exactamente una de las premisas va a ser particular. Si la conclusión es universal, entonces las dos premisas van a ser universales. Bueno, aquí ya está la pista. La conclusión, efectivamente, algunos, ¿verdad? Indica que es particular. Y en las premisas hay una que es particular, que es la segunda, ¿verdad? La primera está, la primera es universal. Ok, por lo tanto, entonces la regla S6 también se cumple. Ahora, como vimos, ¿verdad? Si se cumplen todas las reglas, entonces el resultado sería positivo, ¿verdad? Es decir, este silogismo categórico es válido. Claro, no es nada nuevo, ya lo habíamos comprobado mediante la tabla, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es constatándolo a través de este otro método, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí, compañeros, compañeras? ¿Vamos bien? ¿Cómo lo ven? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Bien? José, ok, muy bien. Compañeros, compañeras, ¿cómo ven esta parte hasta acá? Preguntan por acá, si no cumple con alguna regla, entonces no es válido. Es correcto. Con cualquier regla que incumpla, con solo una, entonces ya el silogismo categórico no es válido. Si, por ejemplo, incumpliera la primera, la regla de S2, ya no sería necesario hacer las demás, porque ya con solo esa sabemos que no va a ser válido. Ok, bien por acá. Dice Catherine, si las tablas venían en algún PDF, están, lo que pasa es que sí están por ahí, pero no están en formato de tabla, digamos así, para hacer el check. Están pero en prosa y creo que de hecho las reglas vienen separadas, es decir, en un apartado explico una regla, más adelante explico otra regla y así, pero digamos en este formato, por lo menos esta parte de las reglas S2 y S6 sí no vienen así resumido. ¿Okay? La tabla anterior tampoco viene por ahí en formato de tablita, sino que viene, de hecho viene más resumido porque no tiene la SP al final en cada una de las figuras, porque se asume que el resultado siempre va a ser SP. Entonces, por ahí también en el libro de Bustamante se menciona, pero básicamente que están, digamos, se describe lo que ahí se ve como una tabla en 3 líneas, donde dice si es SM, MS y los modos válidos, pero uno junto al otro. Entonces, sí, no se la van a encontrar así exactamente igual.
Ok. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Vamos a hacer este ejercicio número 5, pero primero vamos a, antes de proceder, vamos a tomarnos un descansito de unos 5 minutos, perdón, unos 5 minutos para que estiren las piernas, o no sé, si ya se tomaron un cafecito, para hacer este ejercicio. Entonces, ¿les parece? Ah, bueno, dice Catherine que tomo captura. No importa, la presentación yo se las comparto en el foro de consultas. Entonces ahí se las voy a subir apenas terminamos la clase. Muy bien, entonces tomémonos unos 5 minutos, 5 o 10 minutos, ¿qué les parece bien? 5 o 10, votemos. A ver, ¿quién vota por 5 y quién vota por 10? Ok, van ganando los de 10. Ok, yo tengo 10 y 24, volvemos 10 y 34. No es necesario que hagan el ejercicio en estos 10 minutos, cuando regresemos comenzamos a hacerlo. Ok, ya nos vemos.
Muy bien, estamos de vuelta. Mis moradas y morados amigos, ¿cómo les ha ido? ¿Ya tienen su cafecito ahí a la mano? Ok, ¿listos jóvenes? ¿Cómo les ha ido? ¿Estamos de vuelta? Muy bien, ok, muy bien. Preguntan de la número 7 de la tarea. Ok, veámoslo al final. Vamos a continuar con este ejercicio. Vamos a ver, vamos a hacerlo de las dos, vamos a resolverlo de las dos formas para que ya nos quede claro. Entonces, vamos a ver, díganme la figura y el modo del silogismo, de acuerdo con la tabla 1. ¿Cuál sería la figura y el modo?
Vamos a ver, están divididas las opiniones por aquí. Dicen IAI, EAE. ¿Quién más? ¿Quién más? IAI. Eso sí, todos concuerdan en que está en la tercera figura. Ok, dicen IAI, tercera figura. Ok, entonces muy bien, vamos a ver. Dice que algunos son, es tipo I, ¿verdad? Todos son, es tipo A. Y por último, algunos son, bueno, dice algunos tienen dos sujetos. Perdón, algunos tienen dos ojos. Algunos que, perdón, que tienen dos ojos tienen tres patas. Es decir, lo que dice es algunos son. Entonces sí, efectivamente es IAI. Ese es el modo. Ok, y entonces la figura dice que perros sería el término medio, que tienen tres patas sería el término mayor y que tienen dos ojos sería el término menor. Entonces sí, efectivamente está en la tercera figura y eso quiere decir que el silogismo es válido sí o no. En resumen, mediante la tabla, ¿es válido sí o no? Ok, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Es válido sí o no? Ok, José dice sí, Gloriana dice sí. Ok, muy bien. Entonces, efectivamente, es válido utilizando la tabla de figuras y modos. Vamos a resolverlo, entonces, mediante el otro método. Vamos a poner la información acá en pantalla para que sea más fácil de ir avanzando. Muy bien, entonces, dice, la primera premisa, en la primera premisa, entonces, nos queda como, dice, algunos perros, algunos son, ¿verdad? Si es de tipo I, entonces es no distribuido y no distribuido. Todos, que es de tipo A, es de tipo la segunda premisa, que es de tipo A, entonces dice que es distribuido y no distribuido. Y la tercera premisa, que es de tipo I también, sería no distribuido y no distribuido. Muy bien, entonces vamos con las reglas. El término medio está distribuido en por lo menos una de las premisas. Dijimos que el término medio es perros, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces efectivamente está distribuido en la segunda premisa.
Dice, todo término distribuido en la conclusión está distribuido en la premisa que lo contiene, ¿sí o no? Ok. Regla S3, el término distribuido en la conclusión está también distribuido en la premisa que lo contiene, ¿sí o no? Ok, muy bien, dice Flori que sí. Revisémoslo un momentito. Resulta que en esa regla número 3 no hay términos distribuidos. Ahora, podríamos decir por un lado que sí lo cumple, pero lo que sucede es que en este caso esa regla no está aplicando. Digamos que si no aplica, en realidad es como si fuera a favor, ¿ok? Porque tampoco lo incumple. Si lo incumpliera, entonces ahí terminaría y no tiene validez. Entonces, digamos que no lo cumple porque no aplica, pero tampoco lo incumple. En la siguiente dice, alguna premisa es afirmativa. Ok, como podemos ver, la segunda, la primera y la segunda, ambas son afirmativas. Algunos son y todos son. Muy bien, regla número 5. Dice, si la conclusión es afirmativa, las dos premisas tienen que ser afirmativas. La conclusión es afirmativa. Y la conclusión es afirmativa, por lo tanto, sí se cumple que ambas premisas sean afirmativas. Es decir, que efectivamente también la cumplimos. Okay. Y por último, dice, si la conclusión es particular, que la conclusión es particular, sí, ¿verdad? La conclusión dice algunos. Dice, en ese caso, exactamente una premisa es particular. La primera premisa es particular. Okay. Por lo tanto, se cumple esa última opción y el resultado es positivo. El silogismo es válido. Ahora, vean que dice que las reglas son de la S2 a S6, ¿verdad? Uno diría, bueno, pues, ¿ya dónde diablos está la regla S1? Bueno, es que resulta que la regla S1 es la tabla de figuras y modos. Entonces, digamos que básicamente entonces tenemos esos dos métodos. Por la regla S1, que es la tabla de figuras y modos, o por las reglas S2 a S6, ¿verdad? Los dos son, por cualquiera de los dos podemos realizarlo. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros, compañeras? Ok, vamos a ver. ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ok, excelente. Muy bien, entonces, bueno, la presentación de la materia sería hasta acá.
lo que hemos visto tiene que ver con un breve repaso de la validez de teoremas en lógica de proposiciones. Un repaso también, que hicimos un pareo de lógica de predicados. Revisamos cuáles son las diferentes proposiciones categóricas que hay, A, E, I, O. Universal afirmativa, universal negativa, existencial afirmativa, existencial negativa, y cómo se utilizan para determinar la validez de los silogismos categóricos mediante dos métodos: el método S1, que es utilizando la tabla de figuras y modos, y el método S2 a S6, que es aplicando las reglas y el concepto de distribuido. ¿Okay? Entonces, la clase sería hasta este punto. Como les mencioné al inicio, podemos revisar alguna consulta particular que tengan con respecto a la tarea o algunos ejercicios adicionales, ¿ok? Entonces, vamos a plantearla acá. Vamos a dejar el chat abierto acá. Bueno, Flori mencionaba acá en las preguntas, dice, en caso la S3 por no cumplir lo distribuido, entonces es como que se anula. Sí, es algo así exactamente. Se omite porque no aplica esa regla para este caso particular, para este ejercicio no se aplica. Entonces, como les decía, no la cumple, pero tampoco la incumple. Digamos que eso suma a favor de que sea válida al final. La tutoría queda grabada, sí, queda grabada, y yo les paso la liga. Pues normalmente se las distribuimos a través del foro de consultas, ¿ok? Para que tengan ahí el link para poder visualizarla después. Muy bien, hasta acá entonces la materia. Si alguien tiene alguna consulta particular, podemos revisarla unos minutos más. Si no, entonces están totalmente libres de abandonar la sesión. Por ahí me hablaron en el chat de una pregunta de la tarea. Entonces, por favor, como les digo, si tienen alguna consulta, plantéela por aquí en el chat, en la sección de preguntas y respuestas. Y si no tuvieran preguntas adicionales, entonces ya pueden terminar la sesión y pues nos veríamos en la semana 8, que sería la tutoría número 3. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver. Si me indican por acá qué dudas tendrían, por favor, en la sección de preguntas y respuestas para irlas revisando. Sí, las preguntas, por favor, que sean así como muy específicas, muy puntuales, para poder darles curso así de forma más expedita. Ok, por favor escriban sus consultas, como les digo, lo más específicas que sean, ¿verdad? Para poder evacuarlas de forma directa.
Okay, Flori pregunta que dice, hay una duda con los cuantificadores, pero ¿cuál sería específicamente la duda? Bueno, no me han planteado preguntas específicas en la sección de preguntas y respuestas. Igual, con mucho gusto podemos atenderlas a través del foro de consultas en la plataforma. Entonces, igual ahí pueden hacer cualquier consulta en cualquier momento y con gusto se lo respondemos. Entonces, bueno, sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por sacar este ratito para repasar un poquito los temas del curso y tratar de avanzar ahí con el conocimiento de los temas. Cualquier consulta, ahí quedamos a la orden. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ver una última invitación a hacer una pregunta acá a través de la sección de preguntas y respuestas. Si no hubiera preguntas, entonces cerramos la sesión a las 11, dentro de 2 minutos. ¿Okay? Entonces, por favor, si tienen alguna, escríbanla de una vez para compartirla, para resolverla y compartirla con los compañeros. Pregunta Flori dice el tema de las letras en la formulación, pero más específicamente a qué se refiere con las letras en la formulación. Ok, vamos a ver si estamos leyendo. ¿Qué dice? Dice, bueno, para contestar esta de Reiner, dice en el último cuadro de validaciones de silogismos, no importa entonces que una S no se cumpla. Si, vamos a ver, el asunto es si se incumple, es decir, si la respuesta es que no, entonces el resultado es inválida, ¿verdad? Pero si alguna de las reglas no aplica, entonces en ese caso no importaría porque no la cumple, pero tampoco la incumple.
Dice Flori, tenemos por ejemplo, dice todos los patos tienen alas, se puede expresar invertida. Ok, sí, la invertida. Vamos a ver, Flori. Vamos a ver, si decís todos los patos tienen alas, esa P debe de ir de primera. Porque estás diciendo que el sujeto es P, que es pato, por lo tanto tiene alas. Entonces, y debería de ir primero sujeto y después predicado. ¿Ok? Flori, debería ir primero sujeto y después predicado. No, sí, exactamente. Bueno, no, más bien al revés de como lo planteas. Primero la P y después la A, porque, digamos, el sujeto tiene un antecedente, ese antecedente es que es pato. Si es pato, entonces el consecuente es que tiene alas. Así es como se interpretaría. Dice Cristian, hay una proposición PQ y Q entonces 0 es, entonces P entonces Q es equivalente. Dice, la pregunta es que está utilizando reglas de diferencia, pero no significa que sean equivalentes. Sí son equivalentes, Cristian, porque en ese caso, si haces la tabla de verdad, las tablas de verdad van a obtener se va a obtener el mismo resultado. Ahora, aquí lo que pusiste en la regla, en realidad es P entonces Q y Q entonces R, eso va a ser igual a P entonces R. No sé si sería aquí a la hora de que lo copiaste o de que lo escribiste así como de carrera, pero sí, la conclusión a la que tienes que llegar es P entonces R. Y sí, lo que pasa con las inferencias es que también son equivalencias, es decir, al hacer la tabla de verdad, lo de la izquierda te va a dar el mismo resultado de lo de la derecha. Don Daniel, ok, muchas gracias a vos. Reiner, sí, efectivamente, si una no se cumple, pero si la regla no aplica, entonces no se está incumpliendo. José Pablo, ok, aquí esperamos la respuesta, la pregunta. Vamos a ver. Bueno, Cristian, ahí te lo corrigiste, muy bien. Flori, ok, sí, ya la leí. Cristian, ajá, eso es, ya la contestamos. Catherine dice, si ninguna ingeniera es bailarina. Y en las respuestas dice, ninguna bailarina es ingeniera. Pues no son equivalentes. Definitivamente no son equivalentes. Bueno, digamos que ya le estoy dando una pista donde no está la respuesta. ¿Okay? Pablo dice, ¿dónde viene el análisis de la validez del silogismo y el surgimiento de las reglas? Bueno, esta cuestión pertenece al campo de la filosofía, ese es su origen. El que trató esto originalmente fue Aristóteles, y entonces, pues, obviamente, esto está en un tratado de filosofía. Y él fue el que esquematizó el primer, digamos, concepto del silogismo y lo puso en blanco y negro. Muy probablemente esto, digamos, que obedezca también como a conocimientos de su época que él haya ¿cómo se llama? Digamos, hecho un compendio y haya dejado algo escrito, ¿verdad? Pero eso es su origen. Esto tiene 2.500 años aproximadamente como campo de estudio, pero como les decía anteriormente en la clase de hace 15 días, el asunto es que ha ido variando con el tiempo su aplicación. Pasó de la filosofía, después pasó a la matemática y por último ya, pues como verán, lo utilizamos en ingeniería. Vamos a ver, Flori, muy bien. Pablo dice, ¿cómo concluyo que estas reglas hacen que un silogismo sea válido? Bueno, el cumplimiento de todas las reglas es lo que indica que el silogismo es válido. Gloriana, con mucho gusto. Claro que sí, yo les subo la clase y les paso la presentación. Flori, ok, muy bien, que dice que pude evacuar su consulta. Cristian, ok, muy bien.
Entonces, bueno, creo que ahora sí ya no hay más consultas pendientes. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por su atención, por compartir este ratito, por dedicárselos a ustedes mismos para estudiar, ¿verdad? Que a veces es un poco complicado, pero espero que el rato les haya sido de provecho, que les sirva para completar la tarea, si es que aún les falta algo, y que también les sirva para lo que va a venir en el examen. Entonces, bueno, quedamos atentos a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias de nuevo, que estén muy bien. Entonces voy a dar por terminada la sesión y quedamos ahí pendientes a través de la plataforma de cualquier duda adicional. Bueno, que tengan un excelente día y nos vemos pronto.